persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos... Agradecemos a Dios este día tan hermoso, tan lleno de bendiciones, amén, tan lleno de misericordias, tan lleno de beneficios para ti, para mí, amén. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, saludarles, bendecirles, decirles que Cristo nos ama mucho, amén, y que todo su bien está sobre nosotros, amén. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 25, versículo 13, amén. Para iniciar este día, amén, con la lectura de la palabra, dice así en el nombre de Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Tenemos que estar en alerta porque dice que no sabemos ni el día ni sabemos la hora en que Jesucristo, el Hijo del Hombre, nuestro amado Señor, regresará por nosotros. Amén. Así es que hay que estar velando, no hay que estar durmiendo, es tiempo de velar, es tiempo de estar en búsqueda, amén, de su presencia. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por este día tan especial, tan lleno de misericordia, tan lleno de tu verdad, tan lleno de tu bien, tan lleno de beneficios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque lo que en este día tienes para cada uno, Señor, de los habitantes de la tierra es muy beneficioso, es muy, Señor, aleluya, lleno de bendición y de misericordia y de favores. Gracias por la coronación, Señor, de beneficios. Gracias por todos los favores. Gracias por este día especial. Y te rogamos en esta mañana, Señor, que te manifiestes a nosotros, que nos hables, aleluya, que nos ministres al corazón mediante las alabanzas y el poder de tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas de una manera especial. Llénanos y sácianos de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues así vamos a escuchar unas alabanzas. Amén. Dios les bendiga. Del cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará. Quien detiene el poder
león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero, que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. Abrid las puertas ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a liberar. Pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero, que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. ¿Y quién detiene al poderoso? 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 ¿Y quién detiene al poderoso Dios? Al poderoso Dios. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero, que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. ¿Y quién detiene al poderoso? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y saciando mi sed. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y saciando mi sed. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más y será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a buscar allí en nuestras Biblias, en el libro según Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 13. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día, por tu misericordia y por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque en este día a ti te place, mi Dios, que hablemos de tu palabra, que alertemos al pueblo, Señor, sobre tu venida. Y te pedimos, Dios, que esta palabra llegue al corazón, al necesitado, mi Dios, al que no tiene esperanza, al que no ha entregado su vida delante de ti, Señor. Que toque el corazón, te pedimos al Espíritu Santo que toque esa vida, toque ese corazón y pueda reconocer a Jesús como su Señor en este día. Gracias te damos, Señor. Usa a tu siervo, Señor. Dame palabra que llegue precisamente al corazón, a la vida del necesitado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta parábola se nos enseña que cada persona debe ocuparse de su vida espiritual. Y en el versículo 13 Jesús nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 pertenecen a un cortejo, a un grupo que participaría en una boda. Eran invitadas a un banquete. Vamos a ver que en este pasaje vamos a estar viendo en ese capítulo, pero vamos a ver el versículo 1 que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La lámpara es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Podemos ver que las 5 prudentes tenían la lámpara, que es la palabra, y tenían el aceite. Se habían llenado su vasija de aceite, que es el Espíritu Santo. Pero las prudentes solamente tenían la lámpara y no se habían llenado o no habían llenado sus vasijas de aceite. O sea, no tenían al Espíritu Santo. La palabra del Señor, allí en el Salmo 119, 104, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos ver, hermanos, que en los tiempos de Jesús las parejas mantenían un noviazgo largo antes de contraer nupcias. En el día de la boda, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Después el novio y la novia hacían un gran desfile y regresaban a la casa del novio, ahora ya como esposos, donde tenían una gran fiesta y muchas veces tardaba hasta una semana conforme a la costumbre, ¿verdad?, judía. Por lo tanto, estas 10 vírgenes estaban esperando al novio para luego participar del desfile y del banquete en esa casa del novio. Las 10 vírgenes representan a la iglesia, y se habla de 5 prudentes y de 5 insensatas. Pero ¿qué significa prudentes? Y estuve revisando en el diccionario, que viene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o en hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación. Sinónimos pueden ser una persona avisada, una persona provisora, una persona advertida, una persona precavida, una persona cautelosa, una persona sensata. Eso podemos verlo, ¿verdad?, como una persona prudente. Prudente es aquel que piensa las cosas 3 veces antes de actuar. Por ejemplo, si alguien va a comprar algo caro, por ejemplo un carro, una casa, lo hace pensando sabiamente, lo hace calculando, no lo hace de una manera arrebatada. Piensa en las consecuencias, ya sean buenas o sean malas. No se deja llevar por los sentimientos o el deseo solamente. Las vírgenes prudentes, son los cristianos que mantienen una relación activa diariamente con su Señor, con el Señor Jesucristo. Esas vírgenes prudentes son aquellas personas en la iglesia que día con día están buscando del Señor, están orando, están ayunando, están buscando su presencia y se están relacionando con Dios. Están llenando su vasija de aceite, están llenando su vida del Espíritu Santo. Esas son las vírgenes prudentes que representan a esos cristianos que están llenando y buscando del Señor diariamente. Pero las insensatas, ¿qué significa una persona insensata? Y viene también del latín insensatus, que es ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. Las 5 vírgenes insensatas representan a los cristianos que, a pesar de ir a la iglesia, de pertenecer al coro, al grupo de músicos, maestros tal vez de escuela dominical, etcétera, etcétera, para no seguir con esto, no han nacido de nuevo, no han conocido a Jesús como su Salvador,
no ha tenido un cambio radical en su vida, no ha tenido un encuentro con Jesús, no se está llenando del Espíritu Santo, no está buscando esa relación con Dios. En Mateo 25, versículo 3 dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite. Quiere decir, usando los símbolos, tomando la Biblia como la palabra, no se llenaron del aceite del Espíritu Santo. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y yo recuerdo, hermanos, cuando era adolescente, todavía no conocía del Señor, pero quiero contarles brevemente lo que es una lámpara, lo que es lo importante de una lámpara, llenarla de aceite o llenarla, ¿verdad?, en aquel tiempo de petróleo. En mis tiempos, recuerdo que no teníamos luz, no había energía eléctrica en nuestra casa. Vivíamos en una colonia que en aquel entonces era lo más lejano de la ciudad. No había postes para la electricidad. Por lo tanto, no teníamos luz. De manera que usábamos unas lámparas, unos quinqués, los cuales usaban petróleo como combustible. Era un aparato, así le decíamos, el aparato, la bombilla. Tenía una bombilla, tenía un mechero, le echábamos petróleo, y durante la noche pues era lo que nos alumbraba. Por lo tanto, debíamos estar pendientes de que no faltara el petróleo. Además, el petróleo no se conseguía a la vuelta de la esquina, había que caminar varios kilómetros para ir a comprar el petróleo. Teníamos que ser más prudentes en los tiempos de frío, porque había que caminar y en aquel tiempo yo recuerdo que los fríos eran más grandes, más fuertes que en estos tiempos. Cuando ya caían las nevadas, eran nevadas muy buenas, no como lo que ha estado sucediendo últimamente, que no nieva. En aquel tiempo nevaba mucho y a veces teníamos que ir a buscar el petróleo de esa forma, porque íbamos con galones, íbamos en garrafas para poder traer el petróleo y mantener algunos días con petróleo, porque les digo, no estaba a la vuelta de la esquina. Entonces teníamos que ser precavidos, teníamos que ser prudentes para que no nos faltara el petróleo. Porque el día que faltaba el petróleo, no había con qué alumbrar. Estábamos a la mesa en tinieblas. Cuando se oscurecía completamente. Estábamos viviendo en una colonia cerca de allá del cerro donde dice la Biblia es la verdad. Para poder ir a comprar el petróleo teníamos que bajar y subir arroyos para poder llegar a donde comprábamos el petróleo. Entonces, si se faltaba el petróleo, estábamos en la noche cenando con una vela tal vez. Si bien nos iba. Pero volviendo al pasaje bíblico, en versículo 5 de Mateo 25 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La iglesia es la novia, las 10 vírgenes, y Jesús es el novio. Y como iglesia estamos esperando la venida de Jesús. Pudiéramos ver en estos tiempos que el Señor ha tardado para venir. Muchos lo tienen por tardanza, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando al Señor? Los discípulos y los primeros apóstoles, sin duda que ellos pensaron que en su tiempo Jesús iba a regresar. Cuando Jesús ascendió a los cielos, 2 varones con vestiduras blancas se acercaron a los discípulos y les dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como lo habéis visto ir al cielo. Esto lo vemos en Hechos 1, versículo 11. Y en Apocalipsis 22:7 dice: He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero la parábola dice: y tardándose el novio, aunque aquí dice el esposo. Jesús nunca dio una fecha de su regreso. Él dijo: he aquí vengo pronto. Recordemos que la palabra del Señor dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si lo viéramos cuando Jesús ascendió al tiempo de hoy, pudiéramos decir que para Dios han sido 2 días. De esa manera, por eso dice: he aquí vengo pronto. Y en nuestros tiempos hemos visto muchos falsos profetas, muchas profecías, y no se han cumplido. En algún tiempo dijeron que iba a venir en el mes de junio, en cierto día, y no vino. Muchos han dicho que el mundo se va a acabar en X tiempo, y no ha sucedido. Son falsos profetas, falsas promesas, o ¿cómo dice? Profecías, perdón. Y el Señor no ha venido. Pero Él nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. En la parábola el esposo se tardó y se quedaron dormidas las 10 vírgenes. Podemos ver en esta forma que la iglesia necesita estar preparada. Han pasado casi 2000 años y Jesús prometió que regresaría, pero no se sabe cuándo será esto. Solo se habla de señales antes de que esto acontezca. Se hablan de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, hambres, dice, terremotos. Pero dice la palabra del Señor, y todo esto es principio de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz, va a tener un bebé, empiezan contracciones, empiezan dolores muy pequeños y empiezan poco a poco a aumentar. Entonces, ahorita estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia. Y pudiéramos decir, esto es una peste. Son señales, principios de dolores. Pero todavía no sé el tiempo, todavía no sabemos cuándo Jesús vaya a regresar. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice de la manera que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, si el Señor ya hubiese venido, vamos a decir, hubiese venido hace 40 años, yo no estaría hoy dentro de esa promesa. Porque el Señor no retarda su promesa, sino que dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hoy el Señor está dando la oportunidad para que muchos vengan a los pies de Cristo, que se arrepientan. Muchos de nuestras familias aún no han conocido a Jesús como su Salvador. Y ahorita se está predicando el Evangelio, está llegando a muchas personas, muchos están aceptando a Jesús como su Salvador. La iglesia necesita ser prudente y llenar sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Necesitamos buscar, llenarnos del Espíritu Santo, buscar la santidad, tener un cambio radical en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Las obras son las muestras del cambio de lo más profundo del corazón. La relación con la esposa, con los hijos, con los familiares, con los hermanos, con la familia, con los vecinos, debe de cambiar, debe haber un cambio radical. Debe haber una muestra de que ha sido transformado, ha sido cambiada la vida. Que no son de las 5
vírgenes insensatas, imprudentes, que no están llenando su vasija de aceite. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos cambia, nos transforma, nos moldea. Tiene que haber un cambio en la vida del hombre, en la vida de la persona. Y eso refleja, ¿verdad?, si es una vida que está llenando su vida o su vasija de aceite. Una persona que busca del Señor ya no anda de rama en rama, o sea, de comunicativo, ya no ofrece cohecho. Cuando lo para el tránsito, cuando lo para el policía, no le ofrece una mordida. Cuando en su negocio que tiene está haciendo las cuentas como debe ser, no tiene doble libro, dobles cuentas. Todo, ¿verdad?, lo hace a la luz de la palabra, cumpliendo como debe de ser. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto podemos verlo, que es el anuncio que nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice, y se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La venida de Jesús será como un ladrón en la noche, dice su palabra. Algunas veces han entrado a mi casa en tiempos pasados, ¿no? Entraron varias veces algunos ladrones a robar en mi casa, y ninguna de las veces me di cuenta. Nunca el ladrón me dejó un aviso de decir, hoy en la noche voy a venir para que estés al pendiente porque te voy a robar. No, cuando menos me lo esperaba, el ladrón ya había hurtado mi casa, ya había entrado y había robado algunas cosas. Si yo supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, velaría y no dejaría, ¿verdad?, que robara mi casa. Como dice en Lucas 12:39, dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Dice, vosotros pues también estad preparados, para que a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora. Necesitamos estar velando, necesitamos estar preparados, necesitamos estar buscando del Señor, necesitamos ir a comprar aceite, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, al prender sus lámparas, se dieron cuenta que ya no tenían suficiente aceite. Mientras esperaron al esposo, tal vez se les agotó. El esposo tardó. El novio tardó. Y se les agotó el aceite. De manera que ven que las prudentes sí traían su vasija y tenían sus lámparas llenas de aceite, y les dicen, ¿verdad?, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero nos vamos a dar cuenta de esta manera que la salvación es personal. Las prudentes responden, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien, dice, a los que venden y comprar para vosotras mismas. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel, no dice aquellos. Está hablando de una manera singular. No está hablando de una forma plural.
En Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla otra vez en singular cuando dice si confesares. No dice si confesaren. Y así hay varios versículos donde habla de la salvación de una forma singular. Pero claro, ¿va? Me habla a mí, te habla a ti. Pero podemos ver de esta forma que la salvación es personal, te lo pudiera decir de otra forma. No porque mi papá o mi mamá pertenezcan a una denominación, a una iglesia, llámese como se llame, no por eso yo voy a alcanzar la salvación. Yo tengo que estar buscando prepararme, tengo que buscar llenarme de aceite del Espíritu Santo para poder ser partícipe de esa salvación. Por ejemplo, es como cuando en mi casa usábamos el petróleo y nos descuidábamos. No comprábamos a tiempo y nos quedábamos a oscuras. Y íbamos nunca lo hicimos, pero es como si lo hubiéramos hecho para el ejemplo. Voy y toco la casa de un vecino y le digo, vecino, sabe que no compré petróleo, se me acabó y estamos a oscuras. Y él voltea y ve que también él tiene solamente lo necesario para pasar la noche. Y me dice, pues no, no le puedo dar porque si le doy, yo también voy a quedar a oscuras. Mejor, pues prenda una velita y espérese para mañana para que vaya y compre. Por eso los prudentes contestan, o las prudentes contestan, para que no nos falte a nosotras, dice, y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino el novio, y los que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora sí, ya había pasado la ceremonia, ya iban a ir en ese desfile hacia el banquete, ya habían el novio y la novia ya habían celebrado sus bodas y ahora iban al banquete. Pero la puerta se cerró. Un descuido espiritual puede dejarnos afuera. Un descuido nos puede afectar a ti y a mí. ¿Qué cosas pudiéramos ver en ese día que están afectando en tu vida? Tu relación con Dios. No es tiempo de descuido, no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de velar, es tiempo de estar preparándonos porque la venida del Señor está a las puertas. Necesitas prepararte, mantenerte preparado más bien. La vida del cristiano debe estar siempre en alerta, como si supiéramos que hoy Cristo va a regresar. ¿Qué es más fácil en nuestros tiempos? ¿Que Cristo regrese o que nosotros seamos llamados a cuentas? Nadie tiene la vida comprada. De muchas maneras podemos perder la vida. Dios puede llamarnos, ¿verdad? En cualquier momento. Y nuestra relación debe de ser siempre una relación cercana con Dios. Una relación estrecha con el Espíritu Santo. Siempre debemos de estar llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, nuestra vasija llena de aceite. Siempre debemos estar velando, orando, dice la palabra del Señor. La vida del cristiano en su relación con Dios debe ser un estilo de vida. No que hoy sí, mañana no. Todos los días debemos de mantener una relación con nuestro Dios.
En el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuando Jesús regrese por su iglesia para llevarla al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede comprarse, no puede transferirse, no puede prestarse, no puede estarse esperando al último momento. Si no se preparó, ya es tarde. Cuando Cristo aparezca en las nubes por su pueblo, por su iglesia, no podemos querernos agarrar de aquel que está siendo llamado a la presencia de Dios. Si estamos en ese tiempo vivos y vemos que la gente está empezando a elevarse a la presencia de Dios, no podemos agarrarnos de su pierna para podernos colar a las bodas del Cordero. No podemos esperarnos al último momento. Tenemos que estarnos preparando todos los días. Debemos de estar buscando del Señor. Por eso el Señor en el versículo 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es necesario que todos los días estemos buscando del Señor. En estos tiempos que hemos estado en casa, hemos estado buscando del Señor. Nos hemos estado preparando. Podemos ver señales que Cristo viene pronto y estamos dormidos, no estamos haciendo nada. Pero como decíamos hace un momento, el Señor no retarda su promesa. El Señor es paciente porque quiere que mucha gente conozca del Señor, que le reconozca como su Salvador. Yo te invito en este día para que si tú no has conocido, no has aceptado a Jesús como tu Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decirle al Señor, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador, ya no quiero seguir en lo mismo, en el pecado, quiero ser partícipe de la promesa. Para cuando tú vengas, yo quiero irme contigo, yo quiero estar en tu presencia. Pero es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó al tercer día, que fue crucificado por tu pecado, por mi pecado, que Él pagó el precio, que no es por obras, dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Nuestras mejores obras, dice la palabra del Señor, que son como trapos de inmundicia. Pero sin embargo, el único que ha pagado el precio es el Señor Jesús. Él fue el sacrificio perfecto por tu pecado y por mi pecado. Ya no hay nada más que hacer. Porque por gracias, dice la palabra, somos salvos. Hemos sido salvos por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Ya no tenemos nada que hacer únicamente más que aceptar al Señor, como nuestro Salvador. Y yo te invito en este día para que estés velando, porque no sabemos el día en que Jesús vaya a venir. Pero también, como decía hace un momento, no sabemos si el Señor nos vaya a llamar antes de que Él venga. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tenemos que estar buscando del Señor. Y más en estos tiempos que podemos ver que a través de esta pandemia la muerte está llamando a muchos. Dios tenga misericordia de todos aquellos que en este día están enfermos. Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene determinados los días para cada uno de nosotros. Pero es necesario, como no sabemos cuándo vamos a ser llamados o cuándo Cristo va a venir, es necesario que estemos velando, que estemos llenando nuestras vasijas de aceite, que tengamos listas nuestras lámparas, pero sobre todo que estemos llenos de aceite.
llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde, querido hermano, querido amigo, para darle gracias al Señor, pero también para que si tú no has aceptado a Jesús, hoy reconozcas a Jesús como tu Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ese precioso, Señor, regalo que tú nos diste, Señor, la salvación. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú me salvaste, perdonaste todos mis pecados, Señor. Y hoy soy tu hijo, Señor. Ayúdame a llenar mi vasija de aceite, preparar mi lámpara, para cuando tú vengas, Señor, yo pueda ser parte de esas 5 vírgenes prudentes que llenaron su vasija de aceite y sus lámparas. Para cuando venga el novio, cuando sea el tiempo de las bodas del Cordero, yo esté preparado. Yo esté listo, para que no se cierre la puerta y el Señor no diga, apartados de mí, no los conozco. Ayúdanos, Dios. Yo invito a todos aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor, que en este día reconozcan a Jesús como su Salvador, que le pidan perdón por todos sus pecados. Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo hace nuevas las personas. Nuestros pecados son echados a lo más profundo de la mar, donde Dios nunca más se acuerda de ellos. En esta hora, Señor, yo te pido para todos aquellos que están reconociendo a Jesús como su Señor, que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú sigues salvando, sigues rescatando, Señor, a mucha gente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, y yo les invito para que nos sigan acompañando mientras que sigamos en casa. Seguiremos transmitiendo. Yo creo que pronto se estarán abriendo las iglesias con mucha precaución, con los protocolos de seguridad o de sana distancia. Pronto estaremos avisando cuando estaremos abriendo la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un gusto poder acompañarles en sus hogares a través de estos medios. Bendiciones, hermanos, hasta pronto. Amén. Transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero